persecución a los políticos que se oponen al régimen de Venezuela no cesa. Además de quienes están encarcelados y con procesos abiertos ante la justicia chavísta, muchos parlamentarios están hoy en el exilio. Recientemente esos legisladores se reunieron en Bogotá con la participación de más de 20 diputados del legislativo venezolano. Por varias vías y aún fuera del territorio venezolano buscan discutir las acciones para trabajar en favor de la redemocratización y el cese de la usurpación en Venezuela. En esta parte del programa nos acompaña Juan Pablo García, diputado venezolano, quien fue sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia madurista. Es miembro también de la Dirección Nacional del Partido 20 Venezuela. Diputado, una muy buena tarde. Gracias por aceptar esta invitación. Buenas tardes a ustedes y gracias a ustedes, porque después de un mes y tantos días fuera del país, pude salir de las garras de esos asesinos. Hoy estoy hablándole al pueblo de Venezuela, a ustedes acá, al mundo y a Venezuela, que debe estar oyendo también, viendo este programa. Diputado, el 12 de agosto, el Tribunal Supremo de Justicia, que responde a los intereses en este caso del madurismo en Venezuela, emite una orden de captura en su contra, ¿correcto? Sí. Ahí comenzó la tragedia, cuéntenos. Allí, orden de aprehensión, se me allanó la inmunidad parlamentaria ilegalmente, porque ellos no tienen facultad ni condiciones para allanar la inmunidad a nadie. Yo sigo siendo diputado en Venezuela, en Colombia y en cualquier parte del mundo. Porque para mí esa asamblea, ese TCJ ilegítimo no existe, porque está usurpando funciones de administración de justicia, al igual que está usurpando Nicolás Maduro. Yo quiero decirle al mundo que sepa y que entienda que lo que se está viviendo en Venezuela es una catástrofe, es una aberración, es una barbarie como nunca visto en el hemisferio y cuidado que en el mundo, porque estamos en presencia de una banda de asesinos, de una banda de criminales, todo auspiciado y con la alcahuetería, y perdón la expresión, del régimen cubano, quien es el que domina al títere de Nicolás Maduro Moro. Ellos son más de 60.000 funcionarios cubanos, están infiltrados en Venezuela, han invadido a Venezuela y tienen socavado todas las ramas del poder público. Ellos son el mal que se instaló en Venezuela. Toda la vida quisieron ponerle la mano a Venezuela y por medio de estos traidores hoy son los que gobiernan el país. Una vez que se emite esa orden de aprehensión, ¿usted qué hace? ¿Qué pasa con su familia? ¿Cómo planifica salir del país, sabiendo que por los aeropuertos tradicionales no podía hacerlo? Bueno, es algo fuerte para uno. Primero que la separación de la familia le duele a cualquiera. Sí, claro. Yo soy padre de 5 hijos, mi esposa, sufrimiento para ellos fuerte, para los amigos, para todo. Bueno, pero como pude, lo hice. Gracias a Dios hoy estoy aquí y no estoy en las mazmorras, allá en las cárceles venezolanas, donde hay 407 presos políticos, por cierto. Fue una odisea. Tuve casi 25 días aislado, incomunicado, pero logré llegar a Venezuela, a Colombia, y hoy está aquí dándole las gracias, pues, a Colombia por la protección, si se quiere, que está haciendo con uno, que es la hermandad entre los países, y que yo creo que hoy se justifica la presencia de los venezolanos en cualquier parte del mundo, porque lo que está pasando en Venezuela es sumamente grave. Y de aquí me he llamado la atención al mundo democrático. No podemos seguir en retórica. Yo creo que es el momento de actuar. Cada día, cada segundo, cada hora que pasa el régimen en Venezuela se traduce en muertos. Hoy, en este momento, han fallecido miles de niños, cientos de niños, perdón, por no haber comido porque no hay medicina. Y te puedo explicar que en mi estado Monagas, donde soy representante y de cuál fue el que me eligió como diputado, en 2 periodos consecutivos, hasta el mes pasado, más de 105 niños muertos por desnutrición y por ausencia de alimentos. ¿Cómo será en el resto del país? Porque las cifras ellas no las dan. Entonces, el llamado es el mundo, que no hay alimento, no hay medicinas, la inseguridad, la inflación, presencia de terroristas en el país, están socavando, están matando a un pueblo. Son 30 millones de habitantes que están en riesgo. Pero no solamente son los 30 millones de habitantes que están en riesgo, es el hemisferio completo. Por eso yo les pido al mundo y les doy las gracias a ustedes hoy por haberme invitado acá, para que oigan esta voz, que es la representación también del pueblo. Es momento de actuar en Venezuela. Demos el ejemplo, porque si no frenamos esto a tiempo, será el continente, el hemisferio completo, que mañana
padezca lo que está padeciendo Venezuela. Con ese mismo asombro, diputado, que usted habla o trata de manifestar ese mensaje, de llevar ese mensaje al mundo entero, como dice usted, de lo que en realidad ocurre en Venezuela, con ese mismo asombro muchísimas personas, políticos, ciudadanos, fuera de Venezuela, ven lo que pasa en el país. Sin embargo, se preguntan, bueno, ahora Nicolás Maduro, su régimen está vinculado o está siendo denunciado al menos por vinculaciones con el terrorismo y todavía sigue en el poder. La gente no entiende cómo todavía no hay una salida política en Venezuela, como todavía las negociaciones que han sido varias, además acercamientos con el régimen para hablar en el plano político entre sectores adversos al régimen, por supuesto, y sus enviados especiales, no hay una solución. Todavía sigue pasando lo que usted narraba. No en los hospitales no hay comida, no hay medicina, no hay atención, no hay personal, porque la gente está buscando también cómo sobrevivir. No, y la corrupción galopante. Se robaron, han despilfarrado, se han depredado más de 650.000 millones de dólares del patrimonio público. El sector eléctrico, no tenemos luz, no tenemos agua. Es un caos total, es un caos. Estamos resistiendo y vamos a seguir resistiendo. Y a esa sociedad venezolana no la van a doblegar. Aquí no hay diálogo, aquí no vale negociación alguna, hermano. Aquí lo que tenemos que ponernos de acuerdo, los diputados, salir, hoy que estamos acá, así como estoy yo, es mi deber pedir esa coalición internacional militar, porque eso no quiere decir que sea la invasión de tropas. Hay muchas formas en el mundo, en el momento del mundo globalizado, que se puede hacer la coalición militar. La guerra cibernética, puede ser un bloqueo, pero te digo una cosa, yo personalmente no hay manera, no hay forma de que estos elementos, de que estos individuos, de que estos asesinos salgan del poder. Porque la única forma es la ayuda internacional, como una gran coalición. Y por eso hoy les suplico la invocación del TIAR, que debe aplicarse. Es verdad que ya avanzamos en eso, es verdad que se dio un primer paso muy importante, pero eso no es suficiente. Pero hay una salvedad en cuanto al TIAR. El tema militar siempre es como una zancadilla, como una piedra en el camino cuando se habla del tema de Venezuela. Usted toca una palabra que causa mucho resquemor y mucho miedo en el mundo democrático: la intervención. Es que estamos intervenidos. Es que Venezuela es una excepción. Estamos intervenidos. Tenemos la presencia del ISIS, del Hezbollah, de Hamas, de los residuos activos del ELN y de la FARC y de FBL. O sea, tenemos toda presencia y 60.000 funcionarios aproximadamente cubanos allá. Estamos invadidos totalmente. Y no es una invasión buena, como dice, una invasión de las peores, de las malas. Están robando, están extrayendo el oro. Mire, Venezuela es el asiento principal de las mafias internacionales hoy. El mayor depósito del tráfico de drogas está en Venezuela. Y entonces, ¿cómo ustedes creen que nosotros, los venezolanos, podemos sacar a esta gente de allí, que nos invadieron y que tienen un país destrozado? ¿Cómo creen ustedes? ¿Es que acaso podemos sacar a los terroristas con votos? ¿En qué parte del mundo se ha sacado y se ha combatido a los terroristas por el mundo? ¿O es que estamos esperando que un misil estalle en Miami, en Washington, en Colombia, en Brasil, en Perú, para poder actuar? En este momento yo soy claro, estoy claro, no hay forma de controlar esto. La única forma es una coalición internacional a los fines de defendernos, a los fines, pues estamos en estado de necesidad, para que vuelva la paz a Venezuela y para reconstruir el país que dejaron destrozado. 5 millones de venezolanos hoy están fuera del país, huyendo de su país buscando calidad de vida, y podemos llegar en diciembre a 8 millones de venezolanos. 5 millones están afuera y podemos llegar a 8 millones de venezolanos. Esa es una catástrofe. Es un problema mundial. Mundial, señores. ¿Y cómo lo atacamos? A estos elementos les importa sanciones. No es suficiente las sanciones. Les importa que el pueblo se muera de hambre. Han hecho tanto daño que les da temor salir de este país y prefieren estar en el país porque saben lo que han hecho. Y por lo tanto no hay diálogo alguno que pueda. Son 10 diálogos que hemos tenido. Tenemos que seguir luchando, es por el quiebre de esa tiranía, para instalar un gobierno de transición y así poder llegar a elecciones libres. Del resto, con estos criminales, porque es que tengo conocimiento de causa. Una cosa es lo que vemos afuera, otra cosa es que vayamos un ratico allá a Venezuela. Estos líderes que se dicen ser humanistas y que hoy dicen y se mantienen una situación con el diálogo, vayan a Venezuela un rato, pasen 24 horas allá para que ustedes vean qué está padeciendo mi país.
unos tipos que se apoderaron de todo. Los cubanos están allí metidos. Los cubanos son los principales actores, junto con Nicolás Maduro, Diosdado Cabello, Michael Moreno y el empresario Gorrín, por no decir todos los demás. Es una pandilla de malandros que están allí. ¿Y cómo, conjuntamente con el ala terrorista internacional, cómo creen ustedes que podemos los venezolanos? Por eso mi llamado al mundo, hay que actuar ya. No podemos, los venezolanos no aguantamos más. Y mi llamado al mundo es ese. Y yo creo que en este momento tenemos una herramienta en las manos importante, que es el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Es el principio de protección del mundo, de los países democráticos, el R2P. Por favor, actúen que puede ser muy tarde. Diputado, usted decía, las sanciones no son suficientes. No bastan. No bastan. Y muchos se preguntan eso precisamente, venezolanos, políticos de afuera, de Venezuela, dicen, bueno, ¿cómo ha logrado sobrevivir económicamente, financieramente, el régimen de Nicolás Maduro cuando ha sido sancionado, no solo por Estados Unidos, por varios países, por Canadá, por la Unión Europea? Sí, es el narcotráfico, hermano. Son los terroristas. Es el mercado negro. Allí están ellos metidos. Es eso. Y es un país que va, un país que llegó a ser rico, un país que llegó a ser uno de los principales, con las mejores, y cuidar que la primera reserva de petróleo del mundo, del gas. Un país que tiene todos los recursos naturales para salir adelante, y cómo destrozaron un país en 20 años. Que tiene recursos hídricos y la gente no recibe agua en su casa, por ejemplo. Tenemos las reservas del agua principales del mundo ahí en Venezuela. No tenemos agua. Se robaron el dinero, despilfarraron. La corrupción es uno de los delitos que mayor de violación de derechos humanos terrible. Quien viola los derechos humanos es un corrupto, porque roba el dinero de la gente, roba el dinero de la sociedad, ¿vale? Y eso es lo que han cometido. Allá hay una mezcolanza de todo ese tipo de cosas. Es el terrorismo internacional que está en un país establecido, un país rico. Imagínate unos terroristas, unos criminales manejando un país rico. Y con el poder político. Y con el poder político. Y militar. Y militar, porque las Fuerzas Armadas, que sí hay una reserva moral, pero que muchos están presos. Otros están sometidos por el G2 cubano. Ahí están, los tienen lo que llama uno ya criollamente la pistola en la nuca, a los familiares, amenazan a todo el mundo. Entonces, ellos también destrozaron las Fuerzas Armadas. Ahí son más de 3.000 hombres armados al servicio del régimen, asesinos, criminales, pranes. Eso es lo que compone las Fuerzas Armadas Nacional. Por eso, ¿cómo podemos nosotros que no tenemos armas? Pero si no tenemos armas, seguirán en el diálogo, seguirán negociando, y Maduro dirá algunas veces, sí, cómo no. Le haces 20 propuestas y las acepta toditas y al final dice se levanta y no. Y siguen pasando el tiempo y sigue pasando. Es la estrategia del comunismo, es la estrategia del tirano. De oxígeno. Es la bombona de oxígeno. Cada día que pasan en el poder es ganancia para ellos. Y nosotros no podemos seguir cayendo como tontos, señores. El llamado es a los dirigentes también a que se enserien, a que se comprometan, a que asuman su responsabilidad con el país de una vez por todas. Y es el momento de todos unidos pedir esa ayuda internacional con contundencia. Déjense de esos complejos patrióticos ortodoxos, que si me invaden, que es apátrida. ¿Qué es lo que está sucediendo en Venezuela? En Venezuela hay un estado de necesidad. En Venezuela se tiene que recurrir a la fuerza internacional. No es para una guerra. ¿Quién ha dicho eso? Es para defender a 30 millones de venezolanos, pero también para defender al hemisferio completo, que en cualquier momento puede ocurrir una catástrofe de orden internacional grave. Ya la región está afectada por la migración, usted lo decía. El próximo año pueden ser ya 8 millones de venezolanos. Así mismo, 8 millones y más. Y eso es un problema para Perú, y eso es un problema para Ecuador, y eso es un problema para Brasil, y eso es un problema para la hermana República de Colombia, y para los Estados Unidos, y para el mundo también. Diputados, recientemente regresaron a la Asamblea Nacional los diputados de la bancada de Maduro, del Partido Socialista Unido de Venezuela, que según tengo entendido siguen desacato según el Tribunal Supremo de Justicia, que responde a los intereses, por supuesto, del madurismo. ¿Ha cambiado en algo? ¿Qué puede cambiar, hermano? ¿En qué puede cambiar, hermano? Ese es otro error garrafal. Ellos no son diputados, ellos pidieron su investidura. Muchos aceptaron. Por falta, por lo menos, por no asistir. Abandonaron ya por falta, abandonaron el cargo. ¿Por qué? Porque estuvieron 2 años, 5 meses sin asistir a la Asamblea Nacional. Pero muchos de ellos legalmente no pueden también pedir su investidura, porque muchos de ellos aceptaron cargos en el régimen, cancilleres, gobernadores, ministros.
y los otros se fueron a la Asamblea Nacional Constituyente. Eso es una forma de ejercer la función pública, de apariencia de función pública. Y nuestra jurisprudencia y doctrina dice que ellos también son funcionarios públicos, porque causaron efectos jurídicos. Y hoy la sociedad venezolana está padeciendo muchas cosas por las decisiones de la Asamblea Nacional Constituyente. Por lo tanto, no tienen investidura, no podían regresar a la Asamblea Nacional. Fatal error, que lo que puede crear es una implosión en el Parlamento y agravar la situación del país. Por lo tanto, nosotros nos oponemos en la fracción de 16 de julio a la incursión de nuevo de estos malandros, que aparte de esos, y le digo malandros, le digo delincuentes, porque ellos son cómplices también de todos los asesinatos y de toda la catástrofe y de toda la aberración que está pasando en Venezuela. De la muerte de Fernando Albán, del asesinato de Fernando Albán, del asesinato de Oscar Pérez y sus amigos, sus compañeros de lucha, pero también del asesinato del capitán de fragata Arévalo, Acosta Arévalo. Cómo los han matado, vil y cruelmente, por decirte tres, pero van más de 300 asesinatos, miles de desaparecidos, 407 presos políticos actualmente. Los torturan, los violan y también van contra la familia. Esos asesinatos no pueden olvidarse nunca, porque eso es el ejemplo clave y claro de lo que está pasando en Venezuela. Han desaparecido 25, más de 60 pemones allá en el estado Bolívar. Se han adueñado, han destrozado el arco minero. Entonces, ¿cómo hacemos, señores? Yo quisiera que ustedes me dieran la respuesta. No es Chile, señores, con Pinochet, porque Pinochet pudo tener los defectos, pero allá no había una mafia criminal, allá no había presencia terrorista, allá no había narcotráfico. Es contra eso lo que estamos luchando. Por eso tenemos que ser claros con el mundo internacional, con el mundo democrático, con el hemisferio completo. Es el momento de actuar en Venezuela para defender a 30 millones de venezolanos, pero también para defender al hemisferio completo. Quiero agradecer a Juan Pablo García, ese diputado venezolano, fue sentenciado por el Tribunal Supremo de Justicia, emitió este Tribunal Supremo de Justicia que responde a las órdenes de Nicolás Maduro, una orden de captura en su contra, tuvo que salir de Venezuela, está en Colombia, pudo sacar a su familia afortunadamente y ha reiterado el día de hoy cuál es la situación de quienes en Venezuela se oponen a las políticas del régimen de Venezuela, se someten a la persecución, por supuesto, de las instituciones del Estado, de los cuerpos de seguridad y, por supuesto, de algunos paramilitares, así los llamo yo, a estos colectivos que están armados y que responden a las órdenes del partido de gobierno en Venezuela. Diputado, si quiere agregar algo más, un mensaje a los venezolanos que, como usted, hoy están fuera de Venezuela tratando de sobrevivir. Yo describí hoy lo que pasa en Venezuela, pero eso no quiere decir que no tengamos la esperanza de que vamos a volver a Venezuela. Nosotros vamos a recuperar la democracia en Venezuela. A este pueblo no lo doblega nadie, ni lo doblegará nunca. Estamos resistiendo y seguiremos resistiendo. Y vamos a lograr la libertad. Y pronto, sépanlo bien, venezolanos, amigos, quienes están en el exterior también, esa diáspora grandiosa que está en el exterior, sepan que pronto nos vamos a dar un gran abrazo porque llegó la libertad a Venezuela. Gracias, el diputado venezolano Juan Pablo García, por estos minutos con nosotros aquí en la tarde de NTN 24. Hasta la próxima. Nosotros vamos a continuar con más de la tarde.